Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la Palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Vamos a dar la bienvenida a todos los que están a través de nuestras redes sociales y a través de Verdad y Vida Radio. Continuamos con la carta a los Corintios capítulo 7. Y vamos a leer desde el versículo 24 hasta el 40. Dice así: Amados hermanos, cada uno debería permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Ahora, con respecto a la pregunta acerca de las jóvenes que todavía no se han casado, para ellas no tengo ningún mandato del Señor. Pero el Señor en su misericordia me ha dado sabiduría digna de confianza que les transmitiré a ustedes. Debido a la crisis actual, pienso que es mejor que cada uno se quede como está. Si tienes esposa, no procures terminar tu matrimonio. Si no tienes esposa, no busques casarte. Pero si te casas, no es pecado, y si una joven se casa, tampoco es pecado. Sin embargo, los que se casen en este tiempo tendrán problemas y estoy tratando de evitárselos. Pero déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos, el tiempo que queda es muy breve. Así que de ahora en adelante los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que lloran o los que se alegran o los que compran cosas no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni su alegría, ni sus posesiones. Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo, tal como lo conocemos, pronto desaparecerá. Quisieran que estén libres de preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo a Él. Pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. De la misma manera, una mujer que ya no está casada o que nunca se ha casado puede dedicarse al Señor y ser santa en cuerpo y en espíritu. Pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposo. Les digo esto para su propio beneficio, no para imponerles restricciones. Mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor con la menor cantidad de distracciones posibles. No obstante, si un hombre piensa que está tratando a su prometida en forma impropia y que inevitablemente cederá a sus pasiones, que se case con ella como él desea. No es pecado. Pero si ha decidido con toda firmeza no casarse y no hay urgencia y puede controlar sus pasiones, hace bien en no casarse. Así que el que se casa con su prometida hace bien y el que no se casa hace aún mejor. Una esposa está ligada a su esposo mientras el esposo vive. Si su esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, pero solamente si ese hombre ama al Señor. Sin embargo, en mi opinión, sería mejor para ella no volver a casarse y pienso que al decirles esto les doy consejo del Espíritu de Dios. Bueno, ahí están, para que miren a ver cómo van a solucionar su problema. Bueno, ya ustedes verán cómo van a tomar este asuntico. Consejo para los solteros. Las palabras de Pablo en el capítulo 7 van dirigidas primero a los casados creyentes, segundo a los casados mixtos,
Casados mixtos, ¿qué quiere decir? Uno creyente y otro no creyente. Y les da los consejos. A ninguno les dice divorcio, pero cuando dentro de los casados mixtos, el no creyente, el incrédulo pide el divorcio, ahí tiene la salvedad el creyente para divorciarse porque hay un maltrato, no hay paz. Es el único requisito que muestra ahí. Un maltrato verbal, psicológico, de todos los aspectos, no hay paz, no hay convivencia. Se abstiene de estar sexualmente, y si se abstiene de estar sexualmente, ahí no hay paz, hay una situación complicada, porque también uno de los objetivos del matrimonio es la vida sexual. Eso, para poder vivir bien también ese apetito sexual. Entonces, ahora sí va a hablarle a los solteros. En las predicaciones anteriores no se habló. Pablo no le habló a los solteros directamente, ahora sí les va a hablar directamente a los solteros. Y aquí yo creo que Pablo está tratando de encontrar respuestas acerca del matrimonio, porque ya le habían hecho todas estas preguntas. Lo que él está respondiendo en el capítulo 7 son respuestas a inquietudes que ellos estaban formulándoles en carta anterior, que no se encuentra, desapareció esa carta. Y habla del matrimonio, habla del divorcio y habla del contentamiento en el estado en que se encuentra. El estado lo pone él de tal manera es si está soltero, si está casado. En ese estado debe haber un contentamiento. Si no hay contentamiento, tiene que solucionar el problema. ¿Y cuál es el contentamiento? Que su cuerpo no sea entregado a la fornicación, sino para el Señor. Así que aquí Pablo en este pasaje en el capítulo 7, es como la única parte de la Escritura donde Pablo no tiene una autoridad en el Antiguo Testamento, no tiene como una cita bibliográfica de decir, vea, este señor, este profeta o Jesús dijo. No, él aquí ya está dando dirigido, como terminamos el versículo bíblico, precisamente diciendo, no lo dice el Señor, sino que lo digo yo. ¿Cierto? Es decir, que no hay una cuestión que Jesús haya hablado sobre esta situación, ni ningún profeta donde él se pueda apoyar. Él simplemente está confiado en la dirección del Espíritu Santo para dar estas consejerías que está dando acá. Y es muy particular realmente porque siempre los autores bíblicos tienen un respaldo de alguien que dijo algo. En este caso, Pablo no tiene ese respaldo, sino que dice, confío en la dirección del Espíritu para aconsejarles lo que les estoy aconsejando. Y haciendo el contexto general, hay que mirar lo siguiente, y es que Corinto ha tratado el caso de un hombre creyente que ha tomado a su madrastra como su concubina. Se habla de varios varones de la iglesia que participan en la prostitución, y de mujeres que se niegan a tener relaciones sexuales con su esposo. Y frente de pronto a ese rechazo es que ellos se han ido a buscar las niñas de la calle o, en su defecto, porque vienen de tener relaciones sexuales con las niñas de la calle, ellas no quieren tener sus relaciones sexuales con él. No se sabe con exactitud ahí. Pero la verdad es que todos estos problemas de la iglesia, como les he venido diciendo, están relacionados por los que saben mucho en la congregación, los más intelectuales de la iglesia. Y los más intelectuales, y estoy repitiendo todo esto para que quede la idea de por qué se está tratando todos estos temas acá en esta carta. Hay una gente en la iglesia de Corinto que se cree muy sabia y ha desplazado la palabra de Dios, y sus principios y sus ideas son las que sobresalen. No sé si usted en la iglesia es una de esas personas donde la palabra de Dios pasa a un segundo plano, pero su opinión es mucho más importante. Donde la opinión de un pastor es mucho más importante que la misma palabra del Señor. Un pastor responsable debe de predicar lo que es la Escritura, no sus impresiones. Usted también debe de predicar lo que es la palabra, no sus impresiones. Pablo acá está diciendo, no tengo una base, pero lo que les estoy diciendo está dirigido por el Espíritu de Dios. No dice el Señor, lo digo yo, pero confío en el Señor, es lo que Pablo está diciendo. Y resulta que allá
en esa iglesia había gente que le gustaba el líder Pablo, al otro le gustaba el líder Pedro, al otro le gustaba el líder Apolos, al otro le gustaba el líder Cristo, y pusieron a los hombres en primer lugar y a Dios en el último lugar. Esa levadura del orgullo, es más importante lo que conocemos, lo que aprendemos en la universidad, lo que nos enseña la experiencia, que la palabra del Señor es la levadura que muchos en la iglesia tienen, porque son sus ideas y no la palabra del Señor. Entonces, por eso llegan a complacerse en el pecado y a tener licencia para pecar, porque como no es lo que es la palabra, sino lo que a mí me parece, entonces hay licencia para pecar. Esa iglesia tenía licencia para pecar, como muchos en la iglesia tienen licencia para pecar porque no consideran la palabra del Señor lo mayúsculo, sino lo minúsculo. Así que ese era el problema que se vivía y esa fue la crisis, y por eso utilizaban el cuerpo como quisieran en la fornicación. Y por eso Pablo les dice, el cuerpo es para el Señor, no para la fornicación. Así que, y repito el eslogan que ellos tenían, y era eso de todas las cosas me son lícitas, es decir, yo puedo hacer todo lo que quiera con mi cuerpo porque el cuerpo será destruido. Y la comida para la barriga para la comida, porque al fin y al cabo Dios destruirá eso, refiriéndose a la fornicación. Eran dos frasecitas que en ese contexto indicaban, tenga la vida sexual como quiera, pues al fin y al cabo Dios va a destruir el cuerpo. Y por eso Pablo asienta y dice, no, el cuerpo es ¿para quién? Para Dios, no para la fornicación, porque así como Dios resucitó a Jesús en su cuerpo, alma y espíritu, también nos va a resucitar a todos nosotros. Entonces cuidemos nuestro cuerpo, no para la fornicación, ni hacer con él lo que nos dé, ¿qué? La gana, porque Cristo va a tomarnos cuenta de eso. Entonces, aquí Pablo, para retomar ya lo de la carta, en el capítulo 7, Pablo valora el matrimonio, pero también valora el quedarse soltero. Haciendo un gran resumen también de todo esto que él dice, es mejor no casarse. Luego dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Luego dice, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Y luego dice, cada uno como el Señor le repartió y como lo llamó a cada uno, así haga. ¿Qué quiere decir que como a cada uno llamó y repartió? Dentro de lo que estaba hablando. ¿Qué quiere decir? Que se quede casado o soltero o viudo o viuda. Sí, es eso. A cada uno como el Señor repartió y como llamó a cada uno. Eso es lo que quiere decir en ese contexto, para que lo tengamos presente. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca con Dios. ¿Quiénes fueron llamados a la presencia del Señor, a convertirse al Señor estando casados? Levanten la mano. Cuando estaban casados los llamó el Señor a la conversión. Levanten la mano. Bueno, entonces a los que los llamó siendo solteros y se casaron, ¿antes desobedecieron o qué? No, lo que pasa es que está diciendo, mire, usted está casado, trabaje por su esposo, por su esposa, sin descuidar la obra del Señor. Está soltero, entonces mire que de pronto es mejor que se quede soltero para que no descuide la obra del Señor. Más o menos es eso, ¿sí? Ahí bueno, ahí vamos pues. Acerca del soltero dice, hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Cuántos son los solteros? Levanten la mano acá, los solteros. ¿Y las solteras? Bueno, vamos a tener que hacer un culto de solteros y solteras, ¿cierto? A ver si los casamos. Sí. A ver si juntamos a esta gente y este año sacamos por ahí 50 parejas para un feliz matrimonio. Bueno, sería algo inaudito, ¿sí o no? Luego dice, estás libre de mujer, no procures casarte, le dice al soltero o a la soltera. O sea, que no haga ¿qué? No haga el curso. El culto. Ah, que no hagamos el culto, vean. Tenemos una buena excusa.
Y acerca de la viuda le dice, más dichosa si se quedará así. ¿Hay viudos, viudas acá en este lugar? Levanten la mano. Viudos, viudas. Bueno, le dice que dichosos si se quedan así porque tienen más tiempo para servir al Señor. Son los consejos de Pablo, no los míos, entonces no tengo problema en decir lo que dice. A pesar de estos consejos, Pablo hace dos concesiones al respecto. Mire, en la introducción al tema del matrimonio que está en el capítulo 7, ya les había dicho que la solución para la tentación sexual era ¿cuál? El matrimonio, no la abstinencia, porque si no se puede abstener, no tiene el don del celibato, entonces es mejor que se case, porque si no le funciona la pastillita de alcanfor, eso entonces es mejor que no, que se case. ¿Se acuerdan que yo les dije que yo había usado esa pastillita de alcanfor? Pero de ahí en adelante ya no les digo más nada. Ya ustedes se imaginan qué pudo haber pasado o qué no pudo haber pasado. Por eso estoy casado. Entonces, él dice eso, para que se evite el problema de la inmoralidad, de la fornicación, cásese. Y al soltero, así que el soltero, si lucha con esa tentación, es mejor que se case para no andar quemándose en su propio fuego, se autocalcina. Entonces, también habla el caso especial de una niña o de las niñas allí, cuando dice que es virgen, es decir, la solterona, no, mentira, no, la solterona, la solterita, la soltera, la que todavía no se ha casado. Porque hay un caso donde allá él está muy preocupado porque la hija se le pasó la edad y no se ha casado. Entonces, en la cultura de ellos era muy importante el arreglo matrimonial y se encargaban los papás cuando llegó a tal edad. Uy, no se ha casado, por ahí 35 años y no se ha casado, pues ya se quedó, entonces estaba muy preocupado por eso. Dentro del contexto se encuentra uno eso. Entonces, en el caso especial de una hija que es virgen, todavía el padre o tutor está preocupado acerca de las desventajas de dejarla sin compañero y cree conveniente darla en matrimonio para que entonces pueda seguir adelante su vida. Pero culturalmente la verdad era que tenía que casarse muy temprano. Entonces esa es una preocupación ahí y Pablo lo pone ahí en ese caso. No hay nada de malo en ello, ¿cierto? En que la quiera casar el papá, porque esa era la cultura, no nuestra cultura, lo de ellos. Y entonces se trataba de padres que se mortificaban realmente porque iban a dejar a esa niña sola, no iba a tener su compañero de matrimonio. Y por eso socialmente sentían una gran presión al ver que esa chica estaba haciéndose un poquito mayor, entrando ya al piso de los 40 y no se había casado. Entonces, en nuestro día sería ya ¿qué? ¿Cuál sería la palabra en ese caso? ¿Cómo? Solterona. Ok, bueno. La dejó el tren. Eso sería más o menos en ese contexto. Esa era la preocupación que había ya. ¿Hay alguno así quedado que lo dejó o lo haya dejado el tren? Por ahí están pasando vagones de vez en cuando, para que mire usted a ver. Pasan de vez en cuando, no vaya a perder el tiempo. Entonces, como el tiempo vuela, empieza a dudar sobre qué es lo mejor. En ese caso, no hay nada de malo en hacer los arreglos para que se case en ese contexto, ¿cierto? Lo mismo es cierto en cuanto a una viuda que piensa volver a casarse. Estos son los temas que él va tratando allá e incluso Pablo mismo instruyó a viudas jóvenes y les dijo a esas viudas jóvenes ¿qué? ¿Qué les dijo? Que debían de volverse a casar en lugar de depender del apoyo de la iglesia para cubrir sus necesidades, porque se volvían una carga. Culturalmente, el pueblo judío ayuda a los viudos, a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros. Y en ese caso tan particular, entonces, a esta mujer viuda joven
se le volvía una carga para la iglesia. Entonces él aconsejó, mejor que se case porque todavía está muy joven, usted puede trabajar. Pero una viuda anciana ya es que la iglesia la sostenga. Culturalmente esa era la vivencia de ellos. Entonces la perspectiva aquí parece ser que si la viuda tiene el deseo de hacerlo, de casarse, que se case. O el viudo también, que se case. Es lo mismo en nuestro contexto, ¿cierto? Si está joven, quedó viudo o viuda joven, pues obvio que puede casarse. Ya si está muy anciano, muy anciana, pues obvio también, pero ya es como mirar, ¿cierto? En su condición, si le gusta o no le gusta, porque hay muchos que dicen, si yo me quedo viudo, se volverá a casar, ¿qué tal? Pues como que están hablando con una amargura impresionante de su corazón. Entonces, no sé, como que no les ha ido bien en el matrimonio. Entonces, la pregunta de ellos era, ¿debe casarse un creyente? ¿Debe de casarse un creyente? ¿Qué sucede con las mujeres de la iglesia que no se han casado y que están dejando de ser jóvenes o se han vuelto solteronas? Bueno, entonces aquí Pablo habla sobre este asunto. Y está entonces listo a exponer el consejo. Las ventajas de ser soltero. Las ventajas de ser soltero. El enfoque primordial de esta sección que Pablo está hablando desde el versículo 24 hasta el 40 es no casarse. Es pues su punto de opinión. Y es muy berriondo pues decir eso, que se ponga a decir eso, no casarse. La exhortación es explícita. No procures casarte. Está hablando pues así de esa manera. El apóstol da 3 razones para eso dentro del mismo texto. El matrimonio aumenta las tensiones de la vida. Entonces hay que mirar que los cristianos del primer siglo vivían bajo presión y no se sabe de qué presión, posiblemente económicas, persecución, aflicciones. No se encuentra algo específico, son muchas conjeturas que hay sobre este asunto. Entonces Pablo acá indica que sería mejor no añadir más problemas a una familia en tales circunstancias, porque persecución, no hay estabilidad laboral, aflicciones que de pronto se van a ocupar de sí mismo y no de la otra persona, situaciones económicas, no hay estabilidad para el sostenimiento. Entonces crea o se les hace resaltar esas 3 situaciones de por qué es mejor no casarse. No sé si sean las actuales para usted. Economía, tiene que pensarlo cuando se vaya a casar. Las aflicciones, usted es capaz de soportar las aflicciones de su pareja, conociendo ahorita en el noviazgo su situación, cómo van a afrontar las dificultades, si la están haciendo la solución a esos problemas sabiamente, se enojan, se separan. ¿Cómo están ustedes mirando todo eso? Las situaciones familiares, que no tienen que ser persecuciones, pero uno puede decir, pero hay una situación en mi casa y voy a traer esa situación de mi casa a mi matrimonio también. Necesariamente uno queda marcado con cosas de la casa y las lleva al matrimonio y a veces son un desastre. Entonces tiene que tener uno la madurez de tal manera que no traiga esas cosas a la casa. Porque hermanos, déjeme decirle, vivir toda la vida luchando por lo mismo, que es artera, ¿sí o no, amor? Pues el mismo problema toda la vida, se casa y llevan 35 años, 50 años y siguen luchando con la misma bobada, porque a veces es una bobada, o a veces son cosas grandes, pero entonces no, pues solucionen el problema. Entonces desde el noviazgo tienen que mirar esa situación, porque no pueden traer las cosas de la casa. O sea, hay cosas que nos marcan, pero eso que nos marca, que sea lo bueno, no lo malo, porque por lo general siempre lo que nos marca es lo malo y eso es lo que traemos al matrimonio. No, de verdad, eso es un problema, un complique, entonces piénselo bien, las ventajas de estar soltero. Entonces, de todas maneras, cualquier matrimonio tiene tribulaciones, ninguno va a estar pues en el paraíso, pues... No, siempre va a aparecer la serpiente por ahí a fregar la vida, la suegra, ¿cierto?
Ay, Señor, con el debido respeto. Siempre se daña el paraíso. Bueno, el casado tiene que preocuparse por las cosas del mundo, eso es real. El casado, la casada tiene que preocuparse por las cosas de la familia, la economía, el arriendo, la luz, el traje, el pasaje, la libra de azúcar, el mercado, todo, que viste, que no viste. Entonces, sus intereses están continuamente en conflicto y hay parejas donde el hombre es el que provee y lleva lo necesario para comer, pero no provee a las cosas de la señora como tal, sus necesidades fisiológicas. No hay toallas higiénicas, no hay una serie de elementos que ella necesita y ella tiene que salir a buscar por otro lado eso, porque no le da. Eso es increíble, pero se da. Y aún en gente cristiana evangélica. Yo eso no lo entiendo. Entonces, por su parte, el soltero, por eso Pablo dice que no se casen. Bueno, usted mire, porque por su parte el soltero no tiene que luchar con todas estas cosas que les estoy diciendo. Pero a veces uno no tiene que luchar por esas cosas que está diciendo. Pero sabe una cosa, cuando yo estaba soltero, pues no tenía que luchar por esas cosas, pero estaba la mamá, qué fregadera de mamá, Dios mío, cosas así, como que no tiene, que no trajo, que mire, que esto y que aquello, que porque está llegando a esta hora, que porque tan tarde, que quiénes son sus amistades, un montón de cosas que, sí o no, el soltero también tiene sus conflictos y sus dificultades en la casa, con el hermano, con la hermana que se le metió la pieza y toda una serie de situaciones. Entonces, conflictos por todos los lados, pero entonces cada uno analice y sopese cómo es la situación. La exigencia de la vida matrimonial obligan a las personas a pensar en lo que es de este mundo, lo temporal. ¿Sí? Lo temporal. Pablo dice acá, el tiempo apremia, y habla ahí en el texto. Entonces, yo quisiera mirar esta parte de pronto en una segunda predicación sobre todo eso, cuando él habla del tiempo apremia. Por eso aquí las comparaciones que usa el escritor, que usa aquí Pablo, me está indicando la importancia de vivir separado de lo material. Cuando habla del tiempo apremia, es decir, de el retorno del Señor, usted está muy preocupado por su matrimonio y se ha olvidado del retorno del Señor. Tenga mucho cuidado sin descuidar su matrimonio, los ojos puestos en el retorno del Señor. Entonces, en el matrimonio siempre va a estar ligado lo material siempre, porque cuando puede haber mucho amor, pero si no hay dinero, eso se acaba, ¿cierto? Eso no va a perdurar. Puede amar mucho a la persona, pero si no hay dinero, no hay nada. Es decir, hay que sostener el matrimonio y el matrimonio se sostiene aparte del amor, de los detalles, de la sexualidad, de toda una serie de elementos, el dinero, porque ¿dónde va a estar la cama donde se van a acostar? ¿Qué van a comer? El arriendo, toda una serie de elementos. Los solteros tienen menos distracciones, pueden dedicarse al servicio de Dios, es lo que Pablo está recomendando, mientras que el casado tiene que dedicar bastante tiempo a los asuntos familiares y a esos momentos donde tiene que estar ausente de la casa por mucho tiempo dedicado a la obra del Señor. Esa es como una de las recomendaciones de Pablo que dice. Y uno en la vida encuentra personas que se dedican toda la vida a la obra del Señor y descuidan su hogar. Y destruyen su hogar siendo líderes de una congregación. Y eso es fatal. Es fatal. Después los hijos le señalan, usted no, y mírelo allá o mírela allá, predicando la palabra del Señor, pero aquí fuimos todos descuidados por parte suya. No nos perdimos por la misericordia del Señor. Ok, ¿cómo vivir mejor siendo soltero? Entonces, con base o en base a la enseñanza de Pablo acerca de las ventajas de ser soltero, hay 3 cosas que les quiero decir acá. Y es, primero, deje de malgastar su vida buscando esposa.
Es lo que dice Pablo, no lo estoy diciendo yo, ni le estoy aconsejando yo eso tampoco. Pablo indicó que el soltero tiene la ventaja de poder dedicar su vida al servicio del Señor. Es lo que él está indicando. Él sabe mejor que nosotros lo que necesitamos, porque él vivió pues esa situación. Pero Dios sabe de verdad eso. Y ese es el consejo de Pablo. Sin embargo, muchos jóvenes solteros se dedican a buscar a su pareja, a su futuro esposo, a su futura esposa, y no les da el tiempo de servir en la iglesia. Y está bien, ¿cierto? Porque igual no tienen llamamiento, no tienen nada de esto. Y Pablo creo que también enfoca toda esta enseñanza como algo del servicio en el Señor, y él no quiere desligar la familia del servicio del Señor, la soltería en el servicio del Señor, todo lo está ligando. Entonces el consejo del apóstol es que no lo hagan, sino que traten primero de dedicar su vida a Él y dejarle a Él que busque o que esté en la búsqueda de esa pareja indicada para acompañarle en su vida. Él sabe mejor que nosotros lo que necesitamos y la persona que nos dará la verdadera felicidad. Y quizá para eso hay que tomar mucho tiempo, hay que estudiar, hay que analizar la persona, hay que conversar con ella, hay que tener esos momentos de dificultades para saber cómo se van a resolver los problemas, poner una serie de cosas en común acuerdo para que realmente puedan observar ustedes los jóvenes si sí o no es la persona. Definitivamente el noviazgo no va a ser una situación del conocimiento completo. No va a ser ese conocimiento completo, porque se descubre y se conoce a la persona ya cuando se convive con ella. Pero en el noviazgo sí se debe de ser muy sincero hasta el máximo. Sí, y eso es importante. Entonces, a veces nos ponemos a buscar el tesoro escondido que Él ya tiene preparado y guardado en un lugar que no conocemos. Y por eso a veces se llega a inmoralidades, porque se está buscando la pareja, se llega a peleas, se llega a situaciones de enemistades y se crean unos vínculos que no son sanos porque se anda buscando cuando Él ya la tiene o lo tiene por ahí. Y en el momento indicado aparecerá. Entonces, mejor es aprovechar el tiempo para servirle mientras podamos. Es el consejo de Pablo. Si después de todo quiere que le sirvamos siendo solteros, entonces ahí ya cada uno mirará si ha malgastado o no malgastado el tiempo realmente. Y eso no se aprende de la noche a la mañana, porque en la juventud las hormonas de la sexualidad están ardientes siempre, ardientes. Usted va por un centro comercial y lo único que ve es cosas que le llaman la atención de la sexualidad, porque eso es lo que venden Vaya a un centro comercial y mire dónde no hay un maniquí con ropa íntima, sea de mujer, sea de hombre. Vaya y no vea y no crea que no existe lo que es todos esos elementos de la sexualidad, de que ponen hasta oscuras las vitrinas, porque lo que venden allá son elementos de pura sexualidad. Cualquier lugar está lleno de todo eso. Entonces, hasta en la iglesia vienen personas exhibiéndose impúdicamente. La parte de las hormonas está ardiendo y muchos están quemando. Bueno, estás ligado a mujer, dice Pablo, no procures soltarte. Es decir, si está casado, no piensen divorciarse. O sea, eso, recuerden que para los creyentes eso es X. ¿Sí? ¿Lo recuerdan o no? ¿O no lo recuerdan? No les gusta eso. Los que estamos casados, ni se mencione realmente, yo procuro soltarme. No, él dice, no procure soltarse. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte, le dice a los solteros. Entonces, ligado a una mujer se refiere a un estado de permanencia, es decir, cuando se es marido, o en este caso también cuando se es esposa, está ligado a esa pareja de ese hombre o de esa mujer.
esa pareja heterosexual. Entonces dice, no busque la separación, trate por todos los medios de buscar la solución. Y la mujer que está aquí, ¿estás libre de mujer? ¿Estás ligado a mujer? Entonces es claro algo, y es que se está refiriendo a la esposa o a la novia con quien se está comprometido. Es decir, mire, porque en el contexto judío era el matrimonio o un compromiso matrimonial muy importante, el compromiso, porque allá no existía noviazgo, desposorio, es decir, un compromiso. No estaban casados, no vivían juntos, pero era el desposorio, es decir, estaban ya unidos y había testimonio de la comunidad que estaban comprometidos. Eso es lo que llamamos acá noviazgo. Entonces dice, no se separe de su novio, no se separe de su novia y mire cómo van a solucionar sus problemas. Y al esposo y a la esposa, no se separe de su esposo, mire cómo van a solucionar su problema. Entonces, no procures casarte, se refiere a solteros y viudas, pero no a separados o divorciados. No me está hablando nada en este pasaje precisamente de eso. Si te casas, no pecas, pero habrá aflicción de la carne si se llega a casar. Las dificultades que conlleva el matrimonio. Los casados debemos estar viviendo de tal manera con la responsabilidad del hogar, pero sin perder los ojos puestos en la eternidad. Luego nos dice, dedique su vida a esto sin distracciones. Dedique su vida a esto sin distracciones. Esta entrega es la mejor inversión de nuestro tiempo y de nuestra energía. Entonces, para su edad, los jóvenes y las jovencitas gozan de buena salud y de la energía necesaria para lograr lo que quieren. Quieren trabajar, quieren estudiar, quieren hacer un montón de cosas. Entonces él dice, pues dedique su vida a esto sin distracciones, a lo que a usted le gusta, a lo que usted desea. Y entonces, yo diría acá, ¿qué impacto ha hecho Jesús en su vida, en ustedes los solteros, las solteras? ¿Qué impacto ha producido eso en su vida? Y aún a los viudos y a las viudas, ¿qué impacto ha producido Jesús en su vida? ¿Está usted de pronto totalmente dispuesto a entregarse a Dios para que lo utilice en la evangelización, en la edificación de la palabra del Señor, en ser un expositor de la palabra, un estudioso de la palabra, un académico? Es decir, dedicarse a cosas del Señor también, mientras está soltero. ¿Hay algo mal si a un hombre casado, y se lo estoy diciendo acá como afirmación, hay algo mal si a un hombre casado no le interesa vivir agradando a su mujer? Y hay algo mal si a la mujer casada no le importa cómo vivir agradando a su esposo. Pablo mete todos esos asuntos acá. Cuando usted se va a casar, piensen que debe de vivir agradando a su pareja. Porque si usted no le va a interesar agradar y hacer la vida feliz de su pareja, usted no se puede casar. Usted no puede vivir como un loco y una loca trayendo problemas toda la vida a esa pareja, porque lo va o la va a enloquecer. Lo va a mandar al manicomio, lo va a hacer salir del trabajo, va a hacerle perder todo. Porque así hay mujeres y hombres que enloquecen a esa pareja. Entonces piénselo por favor antes de casarse. Porque si usted no va a vivir agradando a su pareja, el hombre a su mujer y la mujer a su hombre, hay algo malo. Y toda la vida van a tener problemas. Entonces, para Pablo, lo más importante en la vida no era el amor romántico, sin dejar de ser importante. Es importante. Para él es importante el amor romántico y por eso dice, pues entonces cásese. Si no es capaz de contenerse y se está autoquemando, cásese. Pero el amor romántico es importante porque hace parte precisamente de nuestra relación de pareja. Pero dice, para él
el amor romántico no era como tan la base importante, sin dejar de ser importante, sino agradar a Dios. Sea en el estado en que esté, sea soltero o sea casado, agrade al Señor. Eso es lo que él está tratando de resaltar acá. Para él podía agradar a Dios siendo mejor así, soltero. Pero otro que está casado puede agradar al Señor también. No, él no está descartando eso, pero existe el amor romántico, pero sobre todo agrade al Señor, es lo importante. Entonces Pablo quiere que la viuda no se vuelva a casar sin considerar, o el viudo, sin considerar cuidadosamente que Dios podría estarlo llamando precisamente al celibato. Eso está también allí entre líneas. Lo otro, déjele a él la responsabilidad de encontrarle el compañero o compañera ideal. Ese camino da mejores resultados de todos modos, porque él sabe exactamente lo que necesitamos. Ore al Señor, si su novio, si su novia es esa persona que Dios le ha puesto para usted. Posiblemente vivan muchos conflictos en este momento, pero traten de solucionarlos. Es que no vivir en los conflictos, en las dificultades, sino tratar de solucionarlo a la luz de la palabra del Señor y que Él sea colocándole la persona que va a estar a su lado. Entonces, aquí hay 3 consejos también que Él nos da, 3 consejos. Primero, quédese como está y no trate de librarse. Es decir, si está soltero, quédese soltero, si está casado, quédese casado y no trate de librarse. Basado pues en la idea de que Él dice, no es más espiritual el que está casado que el que está soltero, o más espiritual el que está soltero que el que está casado. No, el amor hacia Dios prime, el amor y el servicio a Él. Segundo, no ponga su atención en las cosas temporales de este mundo que tan fácilmente pueden dominarnos. Entonces, los casados y aún los solteros tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que tenemos que manejar, porque tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que hacer un montón de cosas. Entonces debemos de tener control de todo. Y nuestra prioridad como casados debe de ser, ¿cuál debe de ser su prioridad como casado y casada? Agradar a su pareja. Y si no la está agradando, algo está andando mal. No sé, una mesa no de 4 patas, sino como de 2 patas, eso se cae. Así que mis hermanos, ya para entrar en esta parte de la reflexión, tendríamos que decir lo siguiente, y es, la relación entre casarnos y seguir la soltería, escúcheme, la relación entre casarnos y seguir la soltería no es una elección entre el bien y el mal, sino entre mejor y lo mejor. Ya usted piense. Si usted elige quedarse soltero o casado, no está eligiendo entre el mal y el bien, no, está eligiendo entre mejor y lo mejor. Y para Pablo, las circunstancias presentes de ese momento, que él consideraba que sería mejor quedarse soltero, entonces reflexione, porque hay problemas económicos, hay tribulaciones y hay situaciones que usted de pronto está manejando en su soltería que no puede llevarse a su matrimonio, porque el matrimonio es deje las maletas de su casa, la maleta del papá, del mamá, y venga que con él y con ella voy a hacer una maleta nueva. No traigo recuerdos, no traigo nada de allá, no traigo nada de allí, que mi mamá, que mi mamá, que mi papá, que mi papá, que mi familia, no, eso ya no, su familia es esa pareja que tiene ahí a su lado. Entonces el consejo de Pablo para las parejas casadas de creyentes y casados mixtos es un creyente, es decir, el mixto es un creyente y no creyente, es lo que ya les he dicho, en el estado que Dios lo llamó, permanezca ahí. Y déjeme decirle algo acá que va a parecer un poco maluco. Y es lo siguiente. El consejo de Pablo es preservar el matrimonio. Preservar el matrimonio. Y escúchenme bien las parejas casadas. Preservar el matrimonio incluso cuando no le apetezca hacerlo.
Muy duro. Conservar el matrimonio aunque no le apetezca hacerlo. Porque las parejas ignoramos el principio de la promesa que hicimos. ¿Cuál fue la promesa que hicimos en el altar ante Dios esa pareja? Hasta que la muerte nos separe. Entonces a veces ignoramos eso. Y déjeme decirle lo otro. Ni enamorarse constituye un motivo adecuado para el matrimonio, ni desenamorarse. Ninguno de estos dos nos da el derecho a divorciarnos, según la palabra del Señor. Entonces la palabra del Señor es bastante ruda en este aspecto. El consejo para los que deseen casarse y que reciben el consejo de Pablo en este capítulo es, el consejo que Pablo da es este: solteros, casados, es este. ¿Cuál es su don de parte de Dios? En sí uno tiene que mirar también cuál es el don que Dios le ha dado a usted. Si el capaz de sostenerse sin casarse o el tener que casarse porque no es capaz. Si se casa, agrade a su pareja. Y bueno, ya sabemos todo lo demás. Si no le gusta el matrimonio y no se quiere casar, no se case. Quédese así. Piense entonces esta otra cuestión. ¿Cuál es su don de parte de Dios? Eso como primera instancia. Otro, ¿es creyente la persona con la que se quiere casar o no? Si la persona con la que se quiere casar es creyente o no, eso es muy importante. No empiece a formar matrimonios mixtos, porque usted no es misionero, usted no va a convertir a la persona, usted no es el pastor de esa persona. Esa no se va a convertir porque usted es creyente, no. Usted se va a montar es en una vaca loca, en un problema muy grande. La segunda pregunta, la tercera. ¿Son tales las circunstancias que usted está viviendo de noviazgo que el matrimonio es viable o no? Todo lo que ha llevado ha sido más de problema, de dificultad, de rechazo, de infidelidad, pues también se puede tratar. Entonces usted ve que es viable y que usted va a arreglar ese asunto, porque si en el noviazgo se están enfrentando estas dificultades, ¿cómo será cuando ya esté allí casado? ¿Cómo va a afectar el matrimonio su servicio a Cristo? Si usted quiere servir a Cristo, ¿cierto? También piensen en eso, ustedes que están solteros. ¿Cómo va a afectar el matrimonio su servicio a Cristo desde el área que estén prestando su servicio? Lo último, ¿está dispuesto o dispuesta a unirse por vida a esa persona? Porque hoy los matrimonios son, ¿cómo? Desechables, ¿no? Y ya ni se casan tampoco, ¿cierto? Entonces responda a estas preguntas con seriedad en su vida. Incline su cabeza y oremos al Señor, acorde a lo que Dios le haya hablado a su vida, por favor. Y piense en lo siguiente que le voy a preguntar y usted va a responder. ¿Qué consejo escucha y mientras está con la cabeza baja, escuche y ore y dígale al Señor, qué consejo encuentra que sea el más importante para ponerlo en práctica inmediatamente en relación a su estado, como está casado o soltero o viudo o viuda? ¿Qué consejo encuentra en este momento? ¿Y qué pasos debe de tomar para realizarlo? ¿Qué debe de hacer para tomar esas medidas? Le pregunto también, en su estado de soltería, en su estado de casado, ¿está disfrutando del contentamiento? Es decir, disfruta. Es feliz, no alegre, sino es feliz, porque la alegría la produce algo momentáneo. La felicidad es un estado que uno mantiene. Es feliz en el estado en el que se encuentra. Ese es el contentamiento, la felicidad. La felicidad es permanente. La alegría es momentánea por una cosa esporádica. Está feliz en el estado que se encuentra, soltero, casado, viudo. Ahora, soltero o soltera, ¿tiene contentamiento de su estado como está en este instante?
Casado, casada. ¿Está presente la felicidad en su vida? No alegría, sino felicidad. ¿Está contento, contenta? Y está feliz por la abnegación en su relación con el matrimonio, porque usted está para él y él está para usted. Mire esa situación en su vida. Y que Dios nos ayude a todos, mis hermanos. Padre, gracias y te pido por las familias de la iglesia, las parejas, los solteros, las parejas que piensan casarse, que les ayude, Señor, y les direcciones en esta etapa de la vida, porque deben de ser sabios. Esta es una responsabilidad inmensa que nos debe de llevar a ser felices en vez de estar peleando, en vez de estar disgustados todo el tiempo. Ayúdale, Señor, a reflexionar sobre esto, a los solteros, a las solteras, porque el compromiso que van a adquirir si deciden casarse es de por vida, de gran responsabilidad, de felicidad y no de tristeza. Para eso no está el matrimonio. Y los que estamos casados, Señor, ayúdanos a ser felices siempre, siempre, no alegría, sino felices, ese estado de contentamiento hasta que tú vengas, Señor. Gracias, Padre, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Mis hermanos, Dios los bendiga. Y feliz estado, sea soltero o sea casado. Que Dios les bendiga y les ayude.